Quiero saludar hasta ahora al doctor Jorge Restrepo, él es el director del Centro de Recursos para el Análisis de los Conflictos. Doctor Restrepo, muy buenos días. Muy buenos días a ustedes, muchas gracias por invitarme a su programa Contacto. Gracias, doctor Restrepo. ¿Cómo analiza el CERAC, el Centro de Recursos para el Análisis de los Conflictos, esta propuesta de paz de las FARC cuando paralelamente a este discurso no cesan las acciones violentas? Bueno, ese es el preacuerdo que se ha alcanzado con el gobierno nacional, de manera que hay que esperar ese tipo de acciones, no solamente del lado de las FARC, sino también del lado del gobierno nacional. Es muy probable que debamos estar preparados para no solamente acciones de carácter, digamos, puramente de guerra, combates, sino también terrorismo y otro tipo de acciones que usualmente son las que han realizado las FARC. Eso en últimas es lo que le pone presión a la negociación para poder ser terminada rápido, que es lo que todos esperamos y es el planteamiento que el gobierno ha hecho. ¿Cómo mide el CERAC la violencia, pero sobre todo, cómo mide el conflicto armado? Bueno, ese es un tipo muy particular de violencia. Me parece muy interesante que me haga esa pregunta porque muchas personas creen que aquí en Colombia hay como una violencia difusa, que es la misma toda, y en realidad la violencia que hace parte del conflicto armado es una violencia de encuentros entre dos grupos y que sobre todo tiene una motivación por parte de las FARC, que es la de continuar escalando el aparato militar y la lucha contra el Estado. Yo creo que esa diferenciación acerca del objetivo de la violencia es fundamental. Tenga usted en cuenta, por ejemplo, el caso de los grupos narcotraficantes puros. Esos grupos narcotraficantes, pues en realidad ejercen la violencia para dirimir disputas entre ellos, para apropiarse de las plazas de vicio de otros grupos, para, en fin, a veces pelear con el Estado, pero nunca para sustituir al Estado. De esta manera la violencia de conflicto es una violencia, digámoslo, mucho más nociva para una sociedad, porque en última lo que busca es romper el contrato social, si se quiere. Además de la medición, se habla dentro de la página web, en los puntos de consulta que ustedes han dispuesto, del neoparamilitarismo. Cuéntenos, por favor, un poco acerca de esto. Bueno, miren, y esto es muy importante para zonas como pues el Valle, el norte del Valle, donde ha habido, digamos, dificultades de este orden. El punto ahí, digamos, es muy simple, y es que ni el paramilitarismo desapareció con la desmovilización de los grupos que hacían parte de la AUC, y tampoco se trata de digamos, de un nuevo fenómeno completamente emergente y con características diferentes a lo que eran los grupos paramilitares. Hoy en día, por eso decidimos llamarlo neoparamilitarismo. Estos grupos siguen ejerciendo el poder político en muchos sitios, siguen buscando infiltrar, por ejemplo, las alcaldías, los consejos y en general los grupos de élite que ejercen el poder a nivel local y regional. En otros lugares simplemente ejercen control sobre los ciudadanos y bueno, y en otros sí se han vuelto completamente grupos y aparatos de crimen organizado. Lo que sí ha desaparecido en la mayoría de ellos es una labor contrainsurgente directa, es decir, ellos no combaten, digamos, sustituyendo a las fuerzas militares, a los grupos guerrilleros, pero hay que reconocer que en muchos lugares sí son un muro de contención que presta servicios de seguridad en contra de los grupos guerrilleros. Doctor Restrepo, pero esa guerra se ha trasladado a las calles, a los barrios, a las ciudades, a la zona urbana. ¿Cuál es el fenómeno? ¿Por qué se da tanto esta violencia, sobre todo en las calles, cuando hay tanto grupo sicariato? ¿Qué es lo que pasa? Fíjese que yo creo que esta es una violencia que en realidad no hace parte directamente del conflicto armado colombiano. Esa violencia que usted describe, que de hecho afecta muchísimo al Valle del Cauca, pero también al Bajo Cauca antioqueño, toda la zona alrededor de Caucasia, Montería, bueno, en fin, Bogotá misma, Medellín. Yo creo que eso es una violencia muy ligada al crimen organizado. Digamos, no ver eso sería un error. Y lastimosamente en Colombia no tenemos los sistemas de medición y la información pública, digamos, con la suficiente transparencia y para que uno la pueda accesar como investigador que le permita a uno sustentar esta hipótesis. Pero yo me atrevo a decir que los problemas de violencia hoy en día en Colombia son fundamentalmente problemas relacionados con el crimen organizado. Disputas entre criminales, la búsqueda por mantener la influencia
Y una cosa que lamentablemente en Colombia ocurre mucho y es, digamos que estos grupos se han profesionalizado, estos grupos violentos se han profesionalizado y ofrecen servicios, digámoslo así, de violencia a la ciudadanía cuando necesitan resolver disputas. Entonces, en Colombia, sobre todo en algunas zonas que no son completamente rurales, sino semiurbanas, cualquier disputa de tierras, disputas de negocios, termina siendo mediada por la violencia porque hay una oferta rápida de violencia, digámoslo así. Doctor Jorge Restrepo, aquí está con nosotros el alcalde de Buga, John Harold Suárez Vargas, que tiene una interrogante, y Guadalajara de Buga pues no es ajeno a toda esta situación que está pasando en Colombia, alcalde. Muy buenos días, doctor Jorge Restrepo, un saludo especial. Y yo tengo una inquietud, o sea, somos un país con un alto nivel de agresividad, de violencia, de intolerancia. Esto se debe a muchas razones. ¿Usted cree que ha afectado muchísimo la televisión, los programas, las películas, cuando lo vemos nuestros niños desde muy corta edad, que han crecido viendo el Capo 1, el Capo 2, las viudas de la mafia, Escobar, o sea, una cantidad de cosas que se pueden convertir en émulos, se pueden convertir en un proceso que invite a que nuestros jóvenes vayan cultivando un espíritu agresivo, violento, y que el camino sea más bien el del traqueteo y el de todo ese tipo de cosas, no el del estudio, no el de la tolerancia y de la amistad. Alcalde Vargas, muchísimas gracias. Y bueno, pues lo felicito a usted por adelantar esa labor en un contexto tan difícil. Yo creo que eso hace parte de la estructura de valores en la sociedad. Eso suena relativamente conservador, pero en efecto yo creo que esta es una sociedad que tiene que empezar a considerar que los valores que tiene que promocionar entre sus jóvenes son valores ligados a la empresariedad, al estudio, al trabajo honesto, al deporte. Y claro que en esto los medios de comunicación tienen mucho que hacer. Yo esperaría, por ejemplo, que si hubiera una nueva licitación de televisión para un canal adicional, ojalá que en realidad en esta nueva licitación haya pues mayor contribución en términos, por ejemplo, de difundir el reporte. Nosotros necesitamos más modelos de rol en la sociedad como Mariana Pajón y menos como Pablo Escobar, es para ponerlo de una manera sencilla. En conclusión, los medios de comunicación tienen mucha influencia en la sociedad. Yo diría que tienen una gran responsabilidad y deben ser más conscientes de esa responsabilidad. Es a los mismos periodistas, analistas, funcionarios públicos y académicos a los que les corresponde exigir esa responsabilidad. Ahora, también hay mensajes de mensajes, ¿no? Yo creo que el mensaje de Escobar, sin haber visto mucho esa novela, es un mensaje muy diferente al de las demás novelas que mencionamos, ¿no? Doctor Restrepo, hay una situación que vivimos los alcaldes, o sea, y es que nos tocan o nos insinúan muchas veces los padres de familia, los diferentes comités con la ley 1098 de infancia y adolescencia, que utilicemos la represión de alguna manera. ¿En qué sentido? Que la ley seca, que el toque de queda de menores, o sea, donde le entregan responsabilidades que son de los padres, se los quieren entregar, que los cumplan los alcaldes. A mí me parece que en mi punto de vista no estoy de acuerdo. Yo quiero hacerle esa pregunta a usted ya en ese observatorio tan importante que usted hace sobre la violencia, porque es que es el punto, la fábrica realmente de violencia en nuestro país partes en la formación de los niños. Allí es donde tenemos nosotros un producto terminado y que sale o para ser muy violento o para ser un hombre con capacidad de superación, de formación, de principios. Entonces, ¿usted qué opina de los alcaldes, de los 1102 alcaldes, que en cada uno tenemos un comité de infancia y adolescencia, y que de los temas bien particulares es, alcalde, pero dite usted la ley seca, dite usted el toque de queda para menores? O sea, y es que el padre de familia no tiene la capacidad, no tiene la tutela de su hijo para poder decirle, mijo, usted se entra ya o hasta estas horas tiene permiso. Claro, no, yo estoy completamente de acuerdo con usted, alcalde. En términos filosóficos, yo estoy en desacuerdo con esos toques de queda y esas restricciones a la venta de licor en ciertas zonas. Yo creo que eso es un rasgo autoritario que se le sale a muchos alcaldes. Aquí el alcalde Petro, por ejemplo, el Día del Amor y la Amistad, el 14 de septiembre, decidió dictar un toque de queda que fue tremendamente criticado. Pero no solamente por autoritario alcalde, sino porque eso no funciona, eso no es productivo. En ningún lugar del mundo se ha encontrado que este tipo de restricciones a la movilidad de los menores reduzca la violencia. Ahora bien,
Yo estoy de acuerdo con usted que esto además le quita la responsabilidad a los padres, que son los primarios responsables de las acciones de los menores de edad y de su cuidado, pero creo también que los alcaldes en las ciudades colombianas tienen unas demandas por seguridad ciudadana que no tienen cómo responder a ellas. Yo creo que en Colombia, por ejemplo, el consumo de licor, los lugares donde se consume, si se debe vender comida o no con él, pues son temas muy importantes en materia de ordenamiento urbano, seguridad, pero los alcaldes no tienen herramientas para poder controlar y para poder ordenar el territorio urbano. Creo, por ejemplo, que los alcaldes tampoco tienen cómo dirigir recursos suficientes y de manera efectiva a proveer seguridad. Sin embargo, sí tienen que responder a los votantes en eso. Muy bien, doctor Jorge Restrepo, muchísimas gracias. Es el director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflicto. Es muy importante haber compartido con usted estos temas de seguridad, estos temas relevantes en todos los municipios del país. Muchísimas gracias y estaremos de nuevo en contacto con usted en otra próxima oportunidad. Alcalde, gracias. Bueno, señor, adiós. No es lo mismo ver una película que ver la mejor película del año. No es lo mismo probar una receta que disfrutar el plato recomendado por el chef. No es lo mismo oír un CD de jazz que estar en el mejor festival de jazz del mundo. No es lo mismo tomarse un trago que disfrutar una copa de Origen del Valle. Porque no es lo mismo lo bueno que lo mejor. Nuevo aguardiente Origen del Valle. Más suave, más puro. Origen, el aguardiente de los aguardientes. De la industria de licores del Valle. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud.